Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y hoy vamos a hablar sobre las características de la fe de Jesucristo, que esas 16 características están nombradas en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 39, verso del 21 en adelante. Y la palabra de Dios dice en Job, capítulo 39, verso 19. Dice, el libro de Job, capítulo 39, del 19 en adelante. Del 19 en adelante. Dice, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con su ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Cuando Dios le manifiesta o le revela el caballo de la fe a Job, es la misma porción que Dios quiere revelarnos a través de su palabra para este tiempo. Nosotros tenemos que comprender y darnos cuenta que Jesucristo es el que pelea por nosotros en esas batallas, que lo que tenemos que tener es ese caballo de la fe que nos va a llevar. Cuando llega la palabra de Dios, llega la fe. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Por eso dice la misma palabra del Señor. El oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra oír es Shema, que significa oye inteligentemente y obedece, que se convierte en la fe emuná. Entonces, muchas veces el diablo nos condena y creemos en su condenación porque no tenemos ese caballo. No tenemos esa fe que nos impulsa, esa fe que nos lleva hacia adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, podemos entender que hay 16 características de la fe, las cuales hoy vamos a avanzar con algunas de ellas hasta donde Dios permita y sentamos su revelación que Él quiere enseñarnos en esta mañana. El caballo usa su fuerza para el hombre, pero no la obtuvo del hombre, sino que Dios da esa fuerza. Ninguna criatura sirve al hombre como el caballo, porque el caballo es intrépido y obstinado. El caballo no natural es intrépido, es obstinado, va hacia adelante, y este caballo corre, jala y nos carga. Entonces esas son virtudes o características que el caballo en lo natural tiene. Y por eso Dios le manifiesta que la fe que debe existir en nosotros debe ser con ese ímpetu y debe ser con esas características que tiene el caballo. Por lo tanto, recuerde que la fe como fruto debe ser desarrollada por nosotros por la experiencia que vivimos en el diario vivir. Existe la fe como don, que es el don de regalo a través del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a hablar de esta fe, que la fe tiene que desarrollarse en nuestra vida por las experiencias que a diario vivimos. Esa es la forma de desarrollar esta fe. ¿Por qué? Porque la fe como don sirve para ayudar a muchas otras personas.
pero la fe como fruto, el desarrollo como fruto me sirve a mí, le sirve a usted para desarrollar esa fe. ¿Qué es esa fe? Es la sustancia divina. ¿Qué es esa fe? Es la palabra de Dios en usted. ¿Qué es esa fe? Es el hombre nuevo dentro de usted. ¿Qué es esa fe? Es el hombre nuevo que va creciendo cada día. Y así como el hombre nuevo va creciendo dentro de usted, así va creciendo la fe, el desarrollo de la fe para llegar a una plenitud y llegar a tener ese caballo de la fe que me va a permitir regresar con mi amado, regresar con Jesucristo después de la boda del Cordero para venir aquí a la tierra y a enfrentar a Satanás, a serpiente, a dragón y al diablo, a Lucifer en su estatura. Pero yo no puedo venir a esta tierra si no tengo desarrollado mi caballo, el caballo de la fe. Por lo tanto, entonces, en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo que hoy estoy pasando en la carne, lo que yo huelo, lo que yo siento, el dolor, la tristeza, lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es la fe del Hijo de Dios? El hombre nuevo, Jesucristo en usted, Jesucristo en mí. Todo lo que pasamos, todas las situaciones que estamos enfrentando, la pasamos o tenemos que vivirla por la fe, por Cristo, por la sustancia, por la verdad, por la palabra de Dios que hay en mi corazón y que está en su corazón. Y eso nos va a ayudar. Entonces, según vayamos creciendo, así será el nivel de fe que vayamos desarrollando. Entonces, hay 16 características que la fe menciona en el libro de Job, pero también hay 16 características del amor. Y esto es algo lindo que podemos leerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 10, del 4 al capítulo 13, del 4 en adelante. Y dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y si podemos ver ahí están las 16 características del amor perfecto de Jesucristo. ¿Y por qué hacemos este enlace de la fe y el amor? Porque Gálatas capítulo 5 verso 6 nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, la fe va a obrar por el amor. Por el amor. Y hay 16 características que si nosotros asumimos el amor. ¿Y quién es amor? Es Dios. Entonces, si el amor está en nosotros, vamos a poder desarrollar esa fe para tener nuestro caballo espiritual y poder regresar como valientes guerreros, como vencedores, junto con el amado, junto con el esposo, junto con mi amado Jesucristo, regresar aquí a la tierra. Entonces podemos tener y hacemos un repaso de las 16 características de la fe y 16 características del amor. Y algo bien claro que tenemos que subirnos a ese caballo. Tenemos que aprender a subirnos a ese caballo. Como les dije, es la sustancia, la verdad, es el nuevo hombre, la palabra de Dios en nosotros que nos va a llevar, nos va a jalar, nos va a cargar en medio de cualquier situación difícil que estemos. En medio de cualquier situación, de cualquier angustia, de cualquier depresión, de cualquier pensamiento inicuo, de aquello horrible que estemos pasando, de aquel desánimo, de aquello que no tengo ganas de nada, ahí el caballo me va a cargar, me va a cargar, el caballo me va a jalar, el caballo me va a correr conmigo. Por lo tanto, es importante tener claro el poder desarrollar la fe como fruto, la fe como experiencia en nuestras vidas. Y algo que tenemos que comprender es que en este caso la fe como fruto no es un regalo, son
experiencias compradas. La fe como fruto son experiencias que tenemos que pagar un precio por ellas. O sea, no es nada regalado, es separación, es entregar tiempo, es entregar mi voluntad, no es nada gratis y eso desarrolla la fe como fruto. Y por eso hoy vamos a empezar a desarrollar las 16 características de la fe de Jesucristo en nosotros. Y vamos a la primera característica de la fe de Jesucristo en nosotros, la fuerza. La fuerza. Por eso a Job le dijo, porque Dios está platicando con Job y le dice Dios a Job, ¿diste tú la fuerza al caballo? Entonces lo que se nos está diciendo es que la fe, el caballo de la fe tiene una fuerza, y esta viene dada con la primer característica del amor, que dice el amor es sufrido. Qué tremendo esto, ¿no? O sea, siempre se nos ha vendido la idea de que cuando venimos a Cristo, cuando venimos a los pies de Cristo, todo el dolor se va a terminar, toda la angustia se va a acabar, que no van a haber sufrimientos. Pero déjeme decirle que en el camino crucificado, para llegar a ser la esposa del Cordero, hay que pasar sufrimientos. Pablo lo decía y lo tenía bien claro. Con Cristo hoy soy justamente crucificado. Entonces el amor es sufrido, y por lo tanto si el amor es sufrido, el caballo de la fe o la fe, el hombre nuevo, el corazón nuevo delante de nosotros va a tener una fuerza. Y ahí empieza la característica, una fuerza. ¿Y qué tipo de fuerza? Porque la palabra de Dios, si nos vamos a la Reina Valera 60 sin el número strong, entonces vamos a leer fuerza, y muchas veces la misma palabra fuerza, pero cuando leemos o miramos o estudiamos que el número es diferente, vamos a entender qué tipo de fuerza es la que se va a desarrollar en este momento. Entonces, usted, mi amado hermano, que ha aceptado a Jesucristo, que ha decidido tener la vista puesta, la mirada clara en las bodas del Cordero, usted tiene que empezar a entender y tener bien claro que dentro de usted debe haber una fuerza. Y esa fuerza es la fuerza Geburá. Y la fuerza Geburá dice en la traducción lo que significa es fuerza, literalmente o figurativamente, por implicación, valor, victoria. O sea, desde que usted viene a Cristo y tiene esa fuerza Geburá, usted tiene garantizada la victoria. Tenemos garantizada la victoria, la batalla está ganada. ¿Por qué? Porque hay una fuerza Geburá en nosotros. Es poderoso, es potencia, es robusto, es valentía. O sea, no nos vamos a acobardar. Por eso es que dice, el amor es sufrido. ¿Pero por qué? Porque dentro de usted va a desarrollar esa fuerza de guerrero. Porque la Geburá viene de su raíz, que es Gibor, y viene lo que significa Giborín. ¿Y qué significa Giborín? Es un valiente guerrero, un poderoso guerrero, es alguien esforzado, alguien fuerte, alguien gigante en la fuerza del Dios Todopoderoso, porque la fuerza la da Dios y Él no se jacta de la fuerza que nos da, pero tenemos esa porción, esa fuerza Geburá dentro de nosotros. Entonces, para que vayamos entendiendo, cuando usted acepta a Jesucristo, entra la sustancia divina a su corazón, entra esa verdad, entra esa palabra, el corazón nuevo empieza a tener una fuerza y eso lo convierte en un guerrero, en un giborín. ¿Qué es un guerrero giborín? Un guerrero es el poder de la resurrección. Lo que antes estaba muerto, hoy puede tomar vida. Lo que antes Satanás lo juzgaba, lo criticaba, y tal vez nadie daba nada por usted. Todo mundo lo criticaba. Tal vez Satanás le decía, tu pecado no va a ser perdonado. Pero cuando viniste a los pies de Cristo, cuando aceptamos a Jesucristo y aceptamos esa sustancia divina, empieza a crecer esa fuerza de guerrero, ese poder de resurrección que antes estaba
estaba muerto y hoy tomo vida en la fuerza Geburá y me hace convertir en un giborín. Un giborín es un valiente guerrero que sabe que va a la batalla, pero que regresará victorioso. Por lo tanto, amado hermano, ciertamente el amor es sufrido, el amor vamos a tener situaciones difíciles, pero grábate algo en tu mente, ya está dada la victoria, pero para ir a la victoria tenemos que convertirnos en guerreros. Y no hay guerrero que no vaya a la batalla. Todo aquel que se denomina guerrero es alguien que va a la batalla, que va a una guerra. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra guerra? ¿Cuál es nuestra batalla? Estas cosas que Satanás pone a diario, estas situaciones complejas que él pone para poder matar la fe o la fuerza que hay en nosotros. Entonces, poder Geburá es gran vigor, plenitud de fuerza. Isaías 11:12 dice, y es la misma fuerza de Geburá. Isaías en el libro capítulo 11, verso 1 y 2, Isaías 11, 1 y 2 dice, y retoñará, Isaías 11, del 1 al 2. Porque esa es la misma fuerza que habla el guerrero. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Nacerá, y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder. O sea, cada vez que retoña o que decidimos venir a Cristo, viene el Espíritu Santo y pone una fuerza Geburá, nos hace a nosotros un gibor, un valiente guerrero, que la victoria ya está dada. Por lo tanto, esa característica debemos desarrollarla. ¿Y cómo vamos a desarrollarla? Sabiendo que somos guerreros, sabiendo que tenemos una pelea que luchar, pero sabiendo de antemano que esa pelea, esa batalla ya fue ganada por Jesucristo. Ya fue ganada por Él. Hoy solo tenemos que desarrollar. ¿Y cómo tenemos que desarrollarla? Creyendo que soy un giborín, que fui a la guerra, pero que regreso victorioso, que nada me va a apartar, que nada me va a vencer. Por muy difícil que miro la situación, por muy tenebroso que mire el ambiente, por mucha dificultad que yo mire, sé que la victoria está ganada, porque soy un giborín, soy un guerrero que salió a la batalla, pero que voy a regresar victorioso. Cuando los reyes en el antiguo, en los tiempos atrás, dice que salían los guerreros del castillo, del palacio, y todas las mujeres, hijos, se ponían en las puertas. Y cuando salían, ellos salían como guerreros. Porque ellos sabían que iban a regresar victoriosos, y por lo tanto cuando ellos regresaban, estaban las mismas familias, y eso lo puede ver en películas también, regresaban y todas las esposas, hijos, les aplaudían porque habían regresado como victoriosos. Por lo tanto, esta fuerza, este poder, esta fuerza es el poder de la resurrección. Lo que antes estaba muerto, hoy toma vida, porque viene poder del Padre. No sé en qué condiciones Satanás te ha metido, que estás muerto, pero hoy hay una fuerza que si oye la palabra de Dios, la sustancia, te metes en esa palabra te va a jalar de ese estancamiento en el cual Satanás nos quiere venir a poner. Valiente guerrero que va a la guerra y se regresa victorioso. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Quién es esa fuerza? Es la fe de Jesucristo, es Jesucristo en ti, es Jesucristo en mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo es confiar en Él, creer en Él, que soy un guerrero, que me alisté para la guerra, pero ¿sabes qué? Voy a la guerra, pero sé que regresaré victorioso. Me encanta cuando mi hijo me dijo una vez, Gabriel, y me dijo, papi, ¿sabes por qué no hay juegos de Dios? O sea, en los juegos de Play o de esos electrónicos. Y me dijo, porque Dios siempre gana y nunca va a perder. Entonces, no hay tal cosa
de que existan juegos, porque Él siempre gana. Y aquello me recalcó y me dijo, siendo un niño de 8 años, tiene ese concepto de que Dios es un vencedor, de que Dios es un victorioso. ¿Por qué nosotros con un desarrollo y una edad más grande no podemos entender que si nos metimos y nos enlistamos como guerreros y aceptamos a Jesucristo, siempre vamos a tener la victoria? No habrá nada que pueda impedir tener la victoria, solo es de obedecer la palabra y alimentar la palabra en mi corazón para poder avanzar. No importa lo que estés pasando, dentro de ti hay un poder de resurrección, hay una fuerza de Gibor, hay una fuerza Geburá que nos va a levantar a un nivel diferente, y lo que antes estaba muerto va a tomar vida por la fe de Cristo que está en nosotros. No es por su capacidad, es por la fuerza de Cristo. Primera característica. Segunda característica. Le dijo a Job, ¿vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Y la segunda característica del amor es, el amor es benigno. El amor es benigno. Entonces, la palabra aquí, ¿vestiste tú su cuello de crines ondulante? En la versión King James, como se traduce, es vestiste su cuello de trueno. O sea, vestiste su cuello, crines es que hace ruido, produce una voz. Entonces, aquí la palabra es trueno. Tu cuello hay un trueno, el caballo de la fe produce un trueno, produce una voz. Y entonces, ¿qué significa este trueno? Trueno es la palabra que significa ran, que su significado es dar volteretas, agitarse violentamente, especialmente estruendo, figurativamente irritar con cólera. O sea, es algo, un trueno que sale. La fe tiene que tener esa voz, ese trueno. Imagínate en el ámbito natural, por así decirlo. El trueno, lo que escuchamos cuando decimos está tronando, el trueno es el sonido de la onda de choque, causada cuando un rayo calienta instantáneamente el aire por el que se mueve entre las nubes. Entonces, cuando eso sucede, existe un movimiento de separación y contracción. Y entonces, cuando existe ese momento de separación y contracción, sale el trueno, produce el ruido del trueno. ¿Qué significa en el ámbito espiritual? ¿Qué significa tener la fe? ¿Qué significa desarrollar el trueno como la fe de la esposa? ¿Qué significa ese trueno? Este principio de separación y unión. El trueno dice, son ondas de choque, que son nubes que se unen, que se separan y se contraen. ¿Qué pasa con esto? Este principio de separación y unión es separarnos de las cosas del mundo. Separarnos de aquellas cosas que va en contra de la voluntad de Dios y unirme a la voluntad de Dios. Por eso es separación y contracción, es separación y unirme cada día en el desarrollo de la fe, en el desarrollo del hombre nuevo, en el desarrollo de la sustancia divina que hay en mí, en el crecimiento de la palabra que está en mi corazón. Debo entender, debo tener claro, debo ser obediente, que debo separarme de las cosas del mundo, debo separarme de aquellas cosas que desagradan a Dios. Debe existir una separación. ¿Para qué? Para unirme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando me uno a la voluntad de Dios, produce un trueno. Y entonces ahí es donde viene el poder de Dios. Viene la fe, viene el crecimiento, viene ese desarrollo en nosotros. Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de
un gran trueno. ¿Dónde se produce como sonido de un gran trueno? Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Pero ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos? Estos son, verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estas personas son aquellas que tuvieron una separación para Dios. Son aquellas personas que unieron la voluntad suya, la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. Son aquellos que no se contaminaron. Y eso es lo que Dios quiere en el desarrollo de la fe. Por eso es que muchas veces tenemos esa apatía porque no queremos siempre hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces ahí estamos estancados. Y por mucho que la fe quiere jalarnos, está en nosotros esa pelea que siempre queremos hacer lo que yo quiero, a la hora que quiero, someterme a mis deseos, a mi propia conveniencia y no al propósito de Dios en mi vida. Estos son los que no se contaminaron. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estas personas son los que unión de separación del mundo y unión con Jesucristo es que yo voy a actuar como Jesús actuaba, hablar como Jesús hablaba, pensar como Jesús hablaba. Es unirme a Jesús, es que sus palabras permanezcan en mí, es que yo permanezca en Él, para que entonces todo lo que pidamos en el nombre de Él se os dará. Ahí voy a entender que va a producir un trueno. Entonces la fe se va a manifestar de esa forma cuando mi voluntad esté sometida a la voluntad de Dios. Pero eso es lo que no queremos. Entonces el desarrollar esta fe, el desarrollar este caballo de fe trae muchas complicaciones para nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a la voluntad de Dios. Queremos hacerlo siempre a mi gusto, a lo que yo pienso, a mi criterio personal y no a la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que seguir a Jesucristo por donde quiera que vaya. Yo tengo que hacerlo mío, tengo que hacerlo mi Señor, tengo que apasionarme por Él. Yo te hice una pregunta la vez pasada. ¿Por qué quieres ser la esposa de Jesucristo? ¿Por qué quieres estar con el amado? Debe haber una sola razón y una sola respuesta, y es por amor. Yo quiero estar con Jesucristo porque lo amo. Yo quiero estar con Él porque sin Él yo no soy nada. Yo quiero estar con Él porque Él me sustenta, porque Él es mi vida. Por eso yo quiero estar con Él, por amor. No por lo que me pueda dar, no por lo que me pueda entregar, no por lo que me pueda satisfacer en mi vida secular, simplemente por amor. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, seguían a Jesucristo donde quiera que va. Estoy terminando el verso 4 y dice: y estos fueron redimidos de entre de los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dios quiere que nos convirtamos como primicia para Él, como ofrenda agradable. Y el verso 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esa es la segunda característica para desarrollar la fe como fruto, la fe desarrollarla con mi experiencia. Y es ahí donde nos cuesta dar ese paso. ¿Por qué? Porque queremos siempre tener nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio. No quiero unirme a la voluntad de Dios. Quiero hacer lo que yo quiera siempre. El caballo de la fe sacudirá la incredulidad en nuestra carne y voluntad. Cuando yo entiendo esto, que no me importa lo que yo hoy vivo, lo que hoy vivo en la carne, no me importa, lo vivo por la fe, por la sustancia divina, por la palabra de Dios que hay en mí. Por lo tanto, no me importa nada. ¿Sabes qué? Voy a creer en Dios, voy a pelear esta batalla. Ya soy un gibor, sé que tengo la victoria, sé que voy a regresar victorioso. Hoy lo que voy a hacer, Padre, esta victoria la voy a ganar sometiéndome a tu voluntad, no sometiéndome a mi voluntad. Hoy me rindo a ti. Entonces ahí es que Dios nos va a dar la victoria sobre el mundo y Satanás, porque nos estamos uniendo a la voluntad de Dios.
Jesucristo, como Jesús cuando fue hombre, cómo venció a Satanás, cómo venció las tentaciones. Cuando Satanás se le presentó y le dijo, tírate del pináculo, póstrate delante de mí, te daré las naciones, come de convierte estas piedras en pan. Jesús supo siempre mantenerse su voluntad sometida a la voluntad de Dios. Por eso es que nos cuesta hoy verdaderamente ganar estas batallas que enfrentamos. Nos cuesta verdaderamente tener éxito en los proyectos, tener éxito en nuestra familia, tener éxito en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque siempre quiero hacerlo a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces el caballo de la fe va a tener un trueno, va a tener una potente voz en el cual se somete a la voluntad mía, a la voluntad de Dios, y miraré su gloria. Y entonces voy desarrollando, voy avanzando. El sacudirnos estremece, sacuda las dudas y separa los temores, separa la incredulidad, separa todo aquello que Satanás me pone. El trueno lo que produce es un de repente, es una voz que dice sacúdete la incredulidad, sacúdete la falta de fe. Recuerda, eres un giborín, eres un valiente guerrero, que ya la victoria está dada. Hoy solo somete la voluntad tuya a la voluntad de Dios. Segunda característica, trueno. Tercera característica. Y la tercera característica es en el amor perfecto de Jesucristo. Dice, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Y la tercera característica que Dios le habló a Job para la fe: ¿le intimidarás tú como langosta? El caballo de la fe. La fe. Cuando hablo del caballo de la fe, hablo del hombre nuevo en nosotros. Hablo del corazón nuevo en nosotros. Hablo del corazón que está creciendo cada día. Hablo a ese corazón. Hablo a esa semilla que entró en su vida como una sustancia divina. Hablo a ese hombre nuevo. No estoy hablando al hombre rezongón, al hombre criticón, al hombre que juzga. No, estoy hablándole a la porción de nuevo hombre, de corazón nuevo que hay dentro de usted. A esa persona. Y entonces esa porción, esa sustancia divina, esa porción de la palabra que está creciendo en usted, que está dentro de usted, no se va a intimidar. Esa porción que está dentro de usted de hombre nuevo tiene una fuerza geburá, un poder de resurrección. Esa fuerza tiene, ese corazón tiene ese poder de salir de la muerte, que estaba en muerte. Su corazón viejo pasó a vida. Esa porción de la palabra, ese corazón nuevo tiene también un trueno. Esa voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Por eso hay un pleito. Y Pablo lo dice muy claro en el libro de los Romanos, porque tengo un pleito que está dentro de mí. Está la ley de Dios y la ley de la carne. O sea, hay un pleito en mi ser interior, que el querer hacer la carne está, pero el Espíritu me dice que no lo haga. Entonces ahí es donde está ese conflicto, porque dentro de usted, dentro de mi persona, hay un conflicto. Está el hombre viejo y el hombre nuevo, corazón viejo y corazón nuevo. Por lo tanto, esa es la lucha que tenemos que pelear. Entonces, esta porción de fe está en el hombre nuevo, en el corazón nuevo. Y esa es la que tiene que desarrollar para llegar a una plenitud, para tener un crecimiento, a llegar a entregar todo mi corazón a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, la tercera característica de la fe es: no se intimida. El hombre nuevo, el corazón nuevo, Jesucristo en usted, no se intimida. Por lo tanto, el amor no tiene envidia. Entonces, la fe dentro de usted, Jesucristo dentro de usted, se puede enfrentar a cualquier cosa, a cualquier circunstancia, a cualquier pandemia,
a cualquier enfermedad, a cualquier conflicto familiar y no se va a intimidar. Jesucristo no se va a intimidar. Él siempre va a enfrentar. No huye ante los problemas, no huye ante la enfermedad, no huye ante la crisis. Él no se intimida. El hombre viejo sí te va a hacer que te corras, que huyas, que retrocedas, que ya no provoques, que ya te des por vencido. Pero el hombre nuevo, recuerda las primeras dos características: eres un guerrero, hay una fuerza gibor en ti, hay un poder victorioso, hay un poder de resurrección, hay un poder de, esto es hermoso, hay un poder de vida, también hay un trueno. La voluntad tuya ya está sometida a la voluntad de Dios. Entonces viene, como ya soy un guerrero victorioso, ya tengo la voz de trueno, tengo la voluntad a Dios, no me voy a intimidar contra nada, no voy a huir. Para llegar a ser la esposa del Cordero, no puedo intimidarme ante una circunstancia difícil. Yo no puedo renunciar al llamado. Yo no puedo renunciar a lo que Dios me ha entregado. Yo no puedo renunciar porque no me van mal las cosas, porque no me salen las cosas como yo quiero, porque es el proceso de Dios, es el carácter de Dios formándose en nosotros. Entonces no podemos intimidarnos. Segunda de Timoteo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí está la clave. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios al hombre nuevo que está creciendo delante de usted y dentro de usted, y por eso recalco bien esto, porque le estoy hablando a la porción que está dentro de usted del hombre nuevo. Ahí en su ser interior están dos corazones escuchándolo. Está el corazón viejo del viejo hombre y está el corazón nuevo del nuevo hombre. Y esta porción y esta palabra es para decirle a su porción de hombre nuevo: no te intimides, desarrolla esa fe, no te intimides, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de intimidación, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? ¿Sabe qué? Yo me someto a la voluntad de Dios, yo tengo dominio sobre mí, por lo tanto voy a elegir por lo que Dios dice que haga y que diga. Por tanto, verso 8 me encanta y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Óigame, preso suyo. El amor es sufrido. Pero yo no me voy a avergonzar, ni me voy a sentir mal porque tengo esta enfermedad, porque voy a ser víctima. No se intimide. Jesucristo, si Dios le ha permitido pasar este proceso, es porque quiere formar un carácter en usted. Pero no se puede intimidar. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. O sea, aquí es donde las iglesias que predican prosperidad viene una situación bien difícil, porque la palabra de Dios aquí me dice: si no, participa de las aflicciones. O sea, ¿qué significa aflicciones? Que voy a tener problemas, que voy a tener circunstancias difíciles, que voy a tener obstáculos, que voy a enfrentar situaciones difíciles. Pero las voy a enfrentar con la fe de Jesucristo en mí. Las voy a enfrentar con la palabra de Dios que hay en mí. Las voy a enfrentar con esa sustancia divina. Me voy a montar sobre ese caballo y ese caballo me va a jalar. Y por más que yo me quiera frenar en la aflicción, por más que yo me quiera frenar en la intimidad, el caballo de la fe me va a jalar, me va a cargar y me va a sacar de ese lodo de intimidación en el cual Satanás me tiene metido. Y entonces, pero esto solo es desarrollo. O sea, es que es bonito que le cuenten a enfrentarlo. Como dice un dicho: no es lo mismo verla venir que platicar con ella. O sea, es que es bonito ir a uno y ir a orar por las personas y que las personas se sanen.
Diferente a uno estar pasando una situación y uno aferrarse a Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo ahorita en mi carne, lo voy a vivir con la fe en ti, Señor. Con la fe en ti, Señor. Con la fe del Hijo de Dios. Con la fe, con la porción del hombre nuevo que hay en mí. Entonces, por lo tanto, no te avergüences, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Aquí está, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando usted vino y yo vine a esta tierra, ya veníamos con un propósito. Lo que pasa es que el propósito de la voluntad de Dios la hemos perdido. El propósito de la voluntad de Dios la hemos hecho a un lado y he querido encontrar mi verdadero propósito. He querido encontrar para qué estoy acá. Hoy solo miremos a Jesucristo. Hoy escuchemos la voz de Jesús dentro de nosotros para encontrar el verdadero propósito de Dios. Y entonces todo lo demás, Dios lo hará. El único requisito que nosotros tenemos que hacer es morir a nosotros mismos. Entregar nuestra voluntad a Dios. Porque mira, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, nos separó de las cosas del mundo y nos llamó para ser apartados para Dios. Santo es apartado para Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando estamos desarrollando la fe, cuando estamos desarrollando ese hombre nuevo, es creciendo, es que nos estamos apartando para Dios, porque hay un llamamiento santo que desde antes de la fundación del mundo, ahí en la eternidad de donde venimos, había un propósito. Hay un propósito de Dios para tu vida en esta tierra. Usted no vino por casualidad, usted no vino a deambular, usted no vino a vegetar, usted vino con un propósito de Dios a esta tierra. Cuando usted salió, cuando usted y yo salimos de allá, antes de nacer a esta tierra, sabíamos que teníamos la fuerza Geburá, que vamos a regresar a casa como valientes guerreros victoriosos. Nada puede oponerse a que avancemos en esta etapa de la vida. No sé qué situación estás pasando difícil, no sé en qué momento de aflicción te encuentras, o no sé en qué momento de victoria te encuentras, pero en todas las cosas que te pasen, vamos a darle gloria a Dios, vamos a exaltar su nombre, vamos a honrar su nombre, vamos a bendecir su nombre, y vamos a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que hoy vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios en mí, el hombre nuevo. Entonces, ya tenemos tres características. Voy a ver si llego hasta las 6 por lo menos hoy. El resoplido de su nariz es formidable. El amor, en su cuarta característica, dice: el amor no es jactancioso. Y en la característica de la fe es: el resoplido de su nariz es formidable. Y la palabra aquí, resoplido, se traduce como Hod. Y Hod significa la gloria Hod, una gloria de ascenso, una gloria de victoria. Es una gloria de alabanza, es una gloria de dignidad, es una gloria, grandeza, honor, honra, magnificencia, majestad, noble, potente. Es una gloria de ascenso, es una gloria que yo me levanto y le digo: Dios, tuya es toda la gloria, yo doy toda la honra. Dios, es una gloria, Jod, es una gloria de ascenso, que lo que nace en mi corazón, quiero agradar a Dios, quiero exaltar a Dios. Por lo tanto, Job le dijo: el resoplido de su nariz es formidable. Por lo tanto, la fe es gloriosa, la fe es una gloria de ascenso. Isaías 30:30 dice: y Jehová hará oír su potente voz.
y hará ver el descenso de su brazo con furor, de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Cuando nosotros venimos donde el Señor y entregamos toda la gloria a Él, entregamos toda la majestad, esa gloria de ascenso, dice que Él hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor, rostro y llama de fuego consumidor. Lo que Dios quiere es simplemente que le demos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, la exaltación, que nada es por nosotros, que todo es por Él. Y mira, la gloria de su nariz es terrible. Se levanta en la grandeza de su poder en contra del enemigo de nuestras almas. En la triple naturaleza podemos ver esto, que la nariz es el cuerpo. En el espíritu es la esperanza y en el alma es la conciencia. Entonces cuando soplas, hay una esperanza de gloria en el espíritu, hay un resoplido. La cosa que te han dicho no es que va a suceder o va a terminar así mientras Dios no diga a lo contrario. Hay una esperanza, mientras hay esperanza, hay vida, hay victoria. Por lo tanto, la gloria, el resoplido del caballo es que limpia la conciencia, limpia mi alma, limpia de aquellas cosas que verdaderamente están estorbando a que se crea una verdadera esperanza que Dios quiere para mi vida, que Dios quiere para su vida. Entonces, eso es lo que viene haciendo una gloria. Entonces, el caballo de la fe, el hombre nuevo, el corazón nuevo, la sustancia divina nueva en ti, que está en ti, respira. Hay un resoplido y tú dices: toda gloria es para el Señor. Y cuando dices, empiezas a darle honra y gloria, empiezas a alabarle, empiezas a exaltarle, Dios desciende con poder y aplaca toda aquella conciencia que en el alma está atacando Satanás, y entonces la sacude y la limpia, y empiezas a tener una esperanza, empiezas a creer que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Empiezas a tener esa esperanza que solo es esperar el momento de Dios, pero que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Por lo tanto, hoy ten ese resoplido, ten ese resoplido, esa gloria. ¿Para qué? Para que el alma se limpie de toda conciencia que el Satanás ha querido meter, para que dé oportunidad a que mires en el espíritu que hay una esperanza de vida, que hay una esperanza de restauración, que hay una esperanza de sanidad, y que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. La gloria, la gloria del Señor, la gloria de ascenso, la gloria de ascenso, limpia la conciencia a medida se cabalga en el caballo de la fe. El resoplido, la gloria va limpiando toda incredulidad para tener una esperanza dentro de tu vida, dentro de mi vida. Número 5. La número 5. La característica del amor es: el amor no se envanece. Solo estoy mencionándolo para que miremos que hay una característica, pero hay una explicación por qué en cada una de ellas, pero ese es otro tema. Entonces dice, la característica es, ¿por qué? Porque la fe es obra de amor, es por el amor. Entonces, Job capítulo 39, en la quinta característica del desarrollo de la fe, dice: escarba la tierra. Escarba la tierra. Y esta me encanta, como todas. Pero mire esta. Y la palabra tierra acá significa emek. Y emek es valle. Y la palabra valle es depresión ancha. Es llano, es llanuro, tierra profunda, usado como parte de nombres propios. Entonces, lo que dice aquí es que la fe, el hombre nuevo, el corazón nuevo, la sustancia divina en ti, dice que escarba el valle, escarba la tierra, escarba esa depresión, que no se deja matar, no se deja angustiar por esa depresión, que en medio del valle de aflicción
en medio de ese valle de tormento, en medio de ese valle de sufrimiento económico, en ese valle de sufrimiento matrimonial, en ese valle de sufrimiento con tus hijos, la fe nos permite escarbar, la fe nos permite socavar, la fe nos permite escarbar la seca arena del desierto para encontrar los principios espirituales que esa circunstancia nos quiere enseñar. Esto es hermoso, esto es lindo. ¿Qué es lo que hace? La situación es que en medio de esa dificultad, la fe, el desarrollo de la fe como fruto, no te hace renegar contra Dios. No nos hace criticar a Dios, no nos hace decirle, y Dios, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Sino lo que hace esa situación difícil, ese valle, es que nos permite escarbar y decir, Padre, ¿por qué me está pasando esto? Padre, tengo que encontrar, hay un fundamento que tengo que encontrar, hay una verdad que tengo que encontrar. Soy un giborín, tengo la fuerza geburá, tengo el resoplido de la nariz, tengo la gloria Jod, tengo mi voluntad sometida a ti, me he unido a ti, tengo esas características. Hoy estoy en medio de este valle, voy a escarbar para encontrar el propósito por el cual yo estoy pasando este sufrimiento. Voy a escarbar para encontrar por qué estoy pasando esta situación difícil. Voy a seguir escarpando. Y eso lo podemos ver en la palabra, en Lucas capítulo 6, verso del 46 al 48. Mira lo que dice verso 46 al 48. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es que el maestro era tan lindo, o sea, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo te digo? O sea, nosotros muchas veces le decimos, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, y hacemos lo que nosotros querramos. O sea, hacemos siempre lo que nosotros queremos hacer. Y entonces le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. O sea, no solo debemos ser oidores de la palabra, sino debemos ser hacedores de la palabra. Debemos cumplir la palabra. Pero viene el verso 48 que es el clave. Y dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Subraya esa palabra, cavó y ahondó. O sea, escarba la tierra. Y dice, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En medio de esa depresión, en medio de ese valle, hay una roca, hay un fundamento, hay una salvación, hay una sangre que Jesús pagó por nosotros, hay una victoria, hay una resurrección, está el poder de la resurrección. Lo que tenemos que hacer es, voy a buscar este fundamento, voy a buscar esta roca, voy a seguir escarbando esta tierra. En medio de este problema, voy a darme cuenta por qué me está pasando. Y entonces dice el verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina en aquella casa. Esta característica de la fe es que en usted ya hay una palabra, en usted ya hay un corazón nuevo, en usted ya hay una sustancia divina, hay una verdad, hay una fe que está desarrollándose. Entonces, en medio de este valle, escarbemos y vamos a la palabra. Ah, Padre, esta valle me hizo porque abrí este portón a Satanás. Este valle lo hice porque dejé de adorarte, dejé de exaltarte. Entonces los muros cayeron, la serpiente entró y me está atacando. Pero hoy, como conozco la palabra, como conozco la verdad y como estoy subido sobre el caballo de la fe,
entonces voy a avanzar, no me voy a atemorizar, no me voy a intimidar. Soy un guerrero, le doy la gloria a Dios. Mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hoy voy a escarbar el fundamento. ¿Para qué? Porque cuando venga, dice el viento, cuando vengan las aguas impetuosas, estaremos firmes paradas sobre la roca que se llama Jesucristo. Por lo tanto, ningún valle, ninguna depresión, ningún problema, ninguna situación difícil va a derrotarme y va a avanzar a que siga creciendo, a que siga avanzando, a que siga llenándome de la gloria de Dios, de desarrollar el caballo de la fe espiritual que me estará esperando para que cuando sea la esposa del Cordero, mi amado me diga: ven, amada mía, súbete al caballo que como fruto desarrollaste en la tierra. Hoy regresamos allá como vencedores, como un ejército vencedor. Esta característica de escarbar el valle es la palabra que haya cabida en nuestro corazón, en el hombre nuevo que atesora la palabra, que valora la palabra. Y en los valles es cuando escarba. En los valles es cuando va a escudriñar la palabra. En los valles es cuando va y se mete con el Señor. No, el valle no debe alejarlo. El valle debe unirlo más a la palabra. Debe escarbar todo aquello para encontrar la verdad. El propósito de la verdad de Dios en usted. Y cuando usted escarba, ¿sabe qué va a encontrar? Va a encontrar el fundamento. Va a encontrar la roca que es Cristo en usted. Y entonces va a decir: este es el valle que me estaba parando. Estoy parado sobre una roca y nada puede derribarme. Nada puede detenerme. Entonces, en medio de ese problema, de ese valle, siempre habrá gratitud. Siempre habrá honra. Siempre habrá gloria. ¿Por qué? Porque atesoramos la palabra de Dios, sabiendo que el proceso de este valle simplemente es para desarrollar el carácter de Dios en mí, desarrollar su esencia, desarrollar su naturaleza y desarrollar su propósito, encontrar el propósito de Dios en mi vida. El propósito de Dios en mi vida. Porque la palabra de Dios dice: di una palabra tuya bastará para sanarme. Encuentras esa verdad. Entonces no te vas a intimidar, no te vas a atemorizar. Un valle no intimidó a Cristo. Por lo tanto, un valle no va a intimidar al hombre nuevo que está creciendo en ti. Un valle no va a hacer que retrocedas, no se va a intimidar. Y esto lo hemos aprendido. Los lirios, esa flor hermosa, crecen en los valles. Crecen en los valles. Si seguimos en el valle de enfermedad, si seguimos teniendo diferentes problemas, pero si seguimos creyendo en la palabra, encontraremos por qué esos valles están. Y nunca más ese valle volverá a cruzarse en tu camino. Nunca más ese valle entrará en mi camino. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. Número 6, ¿cuánto llevo? Se alegra en su fuerza Coaj. Solo voy a terminar esta sexta. Solo voy a terminar en esta sexta. Se alegra en su fuerza Coaj. Y la fuerza Coaj, es diferente a la fuerza que leímos en la primera. Recuerde, ¿diste tú al caballo la fuerza? Aquella era una fuerza Geburá. Y esta fuerza, cuando le dice, se alegra en su fuerza, la fuerza aquí es la fuerza Coaj. La fuerza Coaj. Y la fuerza Coaj significa capacidad de producir. Capacidad de producir. Coaj es la capacidad de hacer algo. De hacer algo. Lo voy a terminar de explicar el próximo miércoles. La fuerza Coaj. Siento de Dios hacerlo
el próximo miércoles seguir explicando la fuerza Koaj. Porque la fuerza Koaj es vigor, es potencia, es poderoso. Es la capacidad de crear algo. La fe, cuando tienes fe en Dios, cuando tienes fe en Cristo, cuando tienes en la fe de Dios, tendrás siempre la capacidad de ser productivo. De ser productivo. Y esto viene en base a la aptitud que tú tengas.